es más lindo, todos, Sí, todos les amigos, así, pedimos que prendamos la cámara. los que Ahí puedan, los está. que están haciendo Sí. cosas, no hay problema. Bueno, Pero lo como, presento a Sergio. Todos saben quién es. Sergio Siciliano es legislador por la ciudad de Buenos Aires. Eh, Ha tenido cargo sumamente importante de gestión educativa en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Ciudad, y ahora es rector de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la UNICABA. Sergio está invitado por nosotros porque ha presentado un proyecto de ley eh, que es un proyecto de educación socioemocional. Te cuento, Sergio, que hoy estuvimos en un debate y una de las preguntas va a empezar Gabriela Ciro. ¿Por qué? Porque si no van a decir que yo te conozco, que además soy maestra y psicóloga, entonces que cómo no voy a estar a favor de esto. Y me pareció interesante, Gabriela, porque Gaby es especialista en educación por la Universidad de San Andrés, pero además Gabriela es docente del área de inglés en Pinamar, en escuelas extremadamente vulnerables. Entonces hoy, cuando conversamos con Gaby sobre este proyecto que vos presentaste, quiero que antes que abras vos, Gaby me cuente qué es lo que me dijo cuando yo hasta la confronté y dije, ¿te parece presentar un proyecto de educación socioemocional, Gabriela, con la situación de crisis socioeconómica que estamos viviendo? Y quiero que le escuchemos lo que dijo Gaby como introducción para darte el pie a vos. Sí, Gaby, te escuchamos. ¿Qué Bien, opinás vos? ¿Qué es lo que bueno, me dijiste hoy? ¿Qué es lo que ocurre en el aula? ¿Y por qué pensás que esto es importante? bueno, yo trabajo en una escuela de educación secundaria donde hay chicos de todas las clases sociales, cada cual con sus características. Lo que yo observo, y doy clases de segundo hasta sexto año de secundaria, tengo 3 sextos, ¿no? Entonces paso por todo ese periodo de adolescencia, que salen de ahí de la niñez en segundo y llegan ya casi adultos a sexto año. Lo que yo observo, por eso me pareció muy interesante esta propuesta, tu proyecto, Sergio, es que los chicos tienen una necesidad de voz con Z, ¿eh? Tremenda. Los chicos tienen muchas ganas de expresarse, muchas ganas de ser escuchados, todos, desde su lugar. Sabemos, yo doy la materia de inglés y los que están en inglés acá saben que empezamos, la didáctica del inglés nos habla de un warm-up, de romper el hielo al principio de la clase. Y yo siempre rompo el hielo de una manera que es preguntándoles cómo les va, qué hicieron el fin de semana, o con una noticia del día, ¿no? Que hoy podrían haber sido las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre los chicos tienen mucha necesidad de hablar y ellos lo reconocen. Yo voy hoy hablando con Judith, yo le decía que, por eso concuerdo mucho con, hay una frase que a mí me marcó mucho que es de Narodowski, ¿no? Estamos viviendo desde hace una época en un mundo sin adultos. No porque no existan las familias, por múltiples factores, ¿no? Las familias quizás por trabajo, por lo que sea, tienen poco tiempo para el habla, para la conversación. Estoy hablando de una manera generalizada, obviamente que hay casos que son excepcionales, ¿no? Pero por eso me pareció muy interesante tu proyecto y yo voy a guardar una pregunta para después. Bienvenido. Gracias, Gaby. Bueno, Sergio, ¿querés contarnos de qué se trata el proyecto de ley que presentaste? ¿Por qué este proyecto de ley crees que ha sido eh, en algún lugar criticado cuando la gente que está acá, que está en el aula realmente, que tiene lo que yo digo calle educativa, dice que es necesario? bueno, primero gracias Judith y a todos por la invitación y por este espacio a charlar un ratito. Yo recurrí, puse el SOS Judith cuando vi que muchos no estaban entendiendo hacia dónde iba el mensaje del proyecto. Entonces, digo, che, que no se instale, no logremos instalar una mirada negativa, porque tal vez también uno puede decir, che, hay que comunicarlo mejor,
pero expliquemos bien qué buscamos con este proyecto. Y después quiero agradecerles porque este grupo se mantuvo unido en la adversidad más absoluta de una pandemia de por medio, de haber salido del poder casi echados, como fuimos echados en el 2019, con muchas persecuciones. Veo acá gente que la ha pasado muy mal por defender valores e ideas en lugares difíciles, como es sobre todo la provincia de Buenos Aires, y siguieron unidos y siguieron conectados, y creo que esa fortaleza hizo que muchos, aunque sea, aliviara un poquito el dolor de estar defendiendo esas ideas en el aula y en la escuela. Así que agradecerles por esta unidad que mantuvieron, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, y que se sigan sosteniendo. Así que tal vez el proyecto, además de poder explicarlo, es una buena excusa para vernos y encontrarnos. Después decirles que si bien por esas circunstancias, a veces más de la política que de la vida, hoy me toca representar en la ciudad de Buenos Aires a los porteños. Mi corazón con el sistema educativo bonaerense sigue ahí, y sigo intentando y luchando para que las cosas mejoren y trabajando con cada uno. En algún momento me tocó liderar a mí y hoy les toca liderar a otros, y está muy bien, pero lo importante es ahí que sigamos defendiendo nuestra bandera, lo que hicimos, corregir lo que nos faltó hacer y proponer, me parece que un norte hacia dónde queremos ir. Y las puertas abiertas de mi despacho en la ciudad, de la universidad, no solo digamos, para venir de visita, con proyectos, con ideas que ustedes tengan, en la medida que se pueden ordenar y la podemos articular, por supuesto que bienvenido sea. El proyecto, en realidad acá Gaby decía algo que me ahorra la introducción, pero si yo les pregunto a cada uno que piensen en su escuela secundaria o en su escuela primaria, en algún profesor o en alguna materia que les haya quedado y probablemente hasta les haya despertado la vocación docente, qué características tenía ese profesor, seguramente que lo que me describan no es el contenido de la materia. No sé si se acordarán de geografía, las capitales o las definiciones teóricas, o de matemática, o a nosotros que nos gustó educación, probablemente algún docente nos despertó esa semillita. Lo que nos hace reconectarnos con ese contenido y con ese saber, fue la dimensión afectiva que tenía ese docente y dimensión emocional que tuvo ese docente para con nosotros, que nos marcó. Seguro que a cada uno se le viene a la cabeza un nombre de su seño, de su profe, o de varios, ¿no? Ojalá hayan tenido varios así importantes. Pero miren los años que pasaron y sin embargo uno lo recuerda. Y lo recuerda justamente porque ese aprendizaje penetró en esa dimensión afectiva y emocional. Entonces, la primera crítica que se hacía o se plantea decir, es en un país donde 7 de cada 10 chicos no comprenden a leer, y lo hemos denunciado hasta el hartazgo, y hemos hecho cosas porque hemos cambiado el diseño curricular en su momento en la provincia de Buenos Aires, pero en un país que tiene estas graves problemáticas en materia de aprendizaje, creer que lo emocional no cumple una función en el aprendizaje es no conocer esa triple dimensionalidad que tiene el contenido. Que los chicos no sepan leer también no es unicausal, pero también tiene que ver con que no se atienden estas otras problemáticas que muchas veces traen el aula. Muchas investigaciones internacionales, porque en Argentina hay pocas, pero muchas investigaciones internacionales demostraban que el principal factor asociado a la calidad educativa tenía que ver con los índices de pobreza y de vulnerabilidad. Y si bien esto se mantiene, se agrega un factor aún mucho más importante que tiene que ver el estado socioemocional de ese niño y de esa familia. Un chico pobre, con una buena familia, con valores, con proyectos, con una mirada de trabajo, seguramente, no probablemente, tiene mejores resultados de aprendizaje que un chico que no lo tiene. Entonces, ante la misma adversidad, esa dificultad de la que hablaba Gabriela antes, tiene distintas formas de abordaje. Por eso también a veces hay una discusión con gente, con amigos de mis padres, yo me dice, mira, mi papá o mi abuelo vinieron, y mis abuelos vinieron de barcos muy pobres, y sin embargo sabían que tenían que estudiar y que se respetaba a la maestra, y salieron adelante y tuvieron ese famoso
ese hijo doctor. Bueno, pero ahí había un entramado socioemocional y una construcción que hoy no existe para muchas chicos y chicos. Ni hablar que este problema que viene de hace larga data se acrecentó y se agravó con, con el problema de la pandemia, ¿no? Con el mal manejo de la pandemia y la cuarentena eterna. Recién antes de comenzar saludábamos con Marta, que es una especialista en la temática de educación especial y de inclusión, y yo le decía, cada vez más necesario el área, pero no porque tengamos más chicos con diagnóstico, pero el área empieza a hacerse transformación porque hoy hay chicos que no van a la escuela simplemente porque se encuentran paralizados para ir a la escuela y no tienen ningún problema de diagnóstico físico, no, sino que tienen situaciones, necesitan educación domiciliaria, necesitan otro tipo de estrategias para poder destrabar esos números. Con lo cual, creer que la dimensión afectiva y emocional no inciden en el aprendizaje es no conocer. Yo me puse a leer un poco algunas de las, no críticas, comentarios que se hacen a veces en las redes. O sea, no, los chicos tienen que aprender a leer lengua y matemática. Por supuesto, y miren si desde este espacio no hemos dado la batalla para que los chicos aprendan a leer, para que abran las aulas y para todo eso. A mí no me van a correr con eso, que me enfrenté al gobierno de la provincia cada vez que quisieron pasar a los pibes de año, aún a costo de poner la cara y de quedar mal con los chicos porque parecía que uno defendía la repitencia. Para nada, uno no defendía la repitencia, uno defendía el aprendizaje. Todo chico que aprende no tiene ninguna necesidad de repetir o de llevarse materia. Entonces, había que explicarlo bien y a veces había más o menos espacio. Pero a lo largo de la historia se ha hablado de las emociones en educación como algo contrario a veces a la razón, ¿no? Como si uno desarrollara la razón, no desarrollara las emociones. Y lo que está comprobado es que en ese conocimiento cognitivo influyen las dos. Influye la pasión e influye la razón. Y ahí es donde se impregna el conocimiento. Esa dicotomía es absolutamente falsa. Por eso muchos cuando decíamos abran las escuelas, aún para aquellos chicos que se podían conectar, que no fueron todos, pero aún para aquellos que se podían conectar, sin embargo decíamos, ahí no está pasando el hecho educativo. Puede haber algún tipo de instrucción, pero no está pasando el hecho educativo. Y yo ponía el ejemplo, el abrazo educa. La cara de la maestra educa, el tono de voz del maestro educa. Y a la escuela, sobre todo en inicial y primaria, donde la afectividad tal vez se trabaja un poco más, es fundamental ese abrazo o hasta cuando el docente levanta la voz y pone un límite. También a los que somos maestros de aula nos dicen a veces nuestros amigos, ay, yo no aguanto a mi sobrino o a mi hijo que es uno, imagínate con 30. Y porque el docente sabe trabajar esas cosas adentro del aula. Justamente es parte de esa formación y es parte de lo que podemos mirar. Entonces, lo que hay que ver es que una buena enseñanza, para que haya un aprendizaje significativo, como decía Vygotsky, tiene que darse esa relación esa articulación entre lo que es lo emocional y el aprendizaje. Muchos chicos no aprenden a leer y podemos dar la discusión del método de la lectura, por supuesto, y hay que darla, y está muy bien que se dé. Ahora, también hay muchos chicos que no aprenden por una cuestión y una freno, una situación emocional de la cual no permite destrabarse esto. Ustedes piensen que 2 años con escuelas prácticamente cerradas ha hecho que los chicos no tengan manejo del ejercicio de muchas cosas. Y ni hablar, como también recién mencionaba, tal vez en el nivel más complicado, que es el secundario, porque es donde vemos que todos los problemas terminan, es donde los problemas explotan, pero no es donde los problemas se generan. Los pibes repiten o no entienden las materias porque no aprendieron a leer antes. Lo que pasa es que llegaron al secundario, porque lo fuimos pasando primero con la estafa de la unidad pedagógica del primero y segundo grado, después la estafa del primer ciclo, y ahora ya la estafa de la primaria. Entonces te caen en la secundaria, donde vos querés explicarle cualquier concepto de ciencias sociales o de cualquier otra ciencia, y el pibe lo que no logra comprender es la consigna. Y así con un montón de cosas. Y con lo emocional pasa lo mismo. Ante el primer bochazo, ante la primera materia que simplemente les dice no, no estás para seguir, tenés que volver a estudiar, hay un nivel de frustración muy grande. Argentina se encuentra atravesando unos índices muy preocupantes que tienen que ver con la salud mental. Tenemos la tasa de suicidio infanto-juvenil más alta de nuestra historia. Lo que pasa es que de esto no se habla. Tenemos la tasa de suicidio infanto-juvenil
más alta de la historia. Tenemos las tasas más altas de ludopatía infantil, que también es producto de no poder manejar estas situaciones. Y por supuesto que una cosa va llevando a la otra, ni hablar, y podríamos dedicar un Zoom particular con el tema de adicciones y salud mental en general. Entonces, para evitar, yo creo que el tema de la salud mental es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, pero lo primero que hay que trabajar es en la prevención. No hay centro terapéutico que aguante, y sin embargo creo que tiene que haber más centros, pero no hay centro terapéutico que aguante, no hay SAME psiquiátrico que pueda estabilizar si no trabajamos con los chicos previamente en la prevención de esas situaciones que después llegan al conflicto. También algunos cuestionan o contraponen este proyecto con la tarea que hacen los equipos de orientación escolar o los distintos equipos profesionales en las escuelas. Esto no tiene nada que ver ni va en desmedro con la enorme tarea que hacen los equipos de orientación vocacional. Esto es una complementariedad y esto es un trabajo de capacitación y de formación complementaria a la tarea que hace el profesional, pero que tiene que hacer el maestro. El maestro es el primer detector que tiene que detectar una situación, ya sea la que fuere, de gravedad o no tan gravedad, para derivarlo o no, si es necesario, a esos equipos. Los equipos no dan abasto muchas veces, son muy poquitos para la complejidad que fue adquiriendo el aula. Hoy el aula tiene una diversidad, tal vez hace unos años menor o se trabajaba distinto. Hoy tenemos chicos de distintas nacionalidades. Lo estoy hablando con una maestra acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay chicos hasta de Ucrania y de Rusia, familias, en la misma escuela, que las celebramos, que los abrazamos, que los recibimos con los brazos abiertos. Pero la escuela tiene que intervenir en una situación de conflicto para la cual tal vez no estaba preparada en esa situación, ni hablar otras problemáticas que se siguen dando. Entonces, entender que esto va en desmedro o compite con la enorme tarea que hacen los equipos de orientación es no entender cuál es la tarea que tiene el equipo de orientación. El equipo de orientación no es el psicólogo del chico, no es el que viene a resolver una cuestión terapéutica. El equipo de orientación lo que hace es un acompañamiento y en todo caso una derivación luego a un área de salud si es que corresponda. Pero cuando muchas veces ya llega el equipo de orientación es porque previamente no se trabajaron algunas cuestiones. Se instaló el tema del bullying, se instaló el tema del ciberbullying, digamos, el grooming y un montón de situaciones. Todas esas problemáticas terminan derivando en general de problemáticas anteriores, de síntomas anteriores que no pudieron ser detectados o prevenidos para no llegar a esta situación. Los chicos que se encierran a jugar durante horas y se abstraen del mundo, no es una solución para que el papá y la mamá estén más tranquilos. Hay algo ahí que nos está diciendo. Ese chico que es introvertido, que no puede aceptar una consigna, ese chico que no puede resolver una situación problemática con los compañeros, por más que la haga solo, también es un chico que tiene problemas. Y ni hablar lo que esto implica después en la escuela secundaria. Estamos graduando chicos donde no tienen las habilidades más blandas más necesarias para enfrentar el mundo cuando salen del secundario. Miren, cuando me tocó ser subsecretario en la provincia de Buenos Aires, Toyota, que después, años después, sacó una carta, en aquel momento estaban ampliando la planta de trabajo en Zárate, y nos pidieron chicos, y yo chocho dije, mirá la cantidad de fuente de laburo que vamos a dar en blanco, en una empresa seria, con posibilidades de crecimiento, y me acuerdo que con los inspectores regionales de la zona nos volvíamos locos porque no había pibes. Y decía, pero ¿cómo puede ser con la necesidad de laburo, con la crisis que hay, que no pudieran tomar pibes? Entonces me acerqué a la empresa y le preguntaba directamente a la gente de Toyota, ¿qué necesitan? Digo, necesitan técnicos. Mi primera idea fue, no, me dijo, técnico no hay problema, porque en el técnico nosotros le enseñamos la tecnología que necesitan. Necesitamos que obedezcan consignas, que si se dice que la camisa tiene que estar dentro del pantalón, la camisa tiene que estar adentro del pantalón, me quede mejor o me quede peor. Si tienen que llegar todos los días a un mismo horario, si tienen que hacer una actividad rutinaria, ¿no? Porque está todo informatizado, robotizado, la planta es una maravilla cómo trabaja, dice, necesitamos que puedan resolver ciertas situaciones en equipo, que puedan trabajar con un supervisor. No sé si a alguno les tocó entrevistar, bueno, ustedes son docentes y tomamos exámenes,
A mí me pasa también ahora en la universidad, pero también me ha tocado entrevistar algún joven para algún empleo. No te miran a los ojos, no te miran a los ojos, salen con la autoestima arruinada de la escuela secundaria, porque saben que no saben, porque son conscientes de que no tienen todas las herramientas para enfrentar este mundo tan complejo. Porque la escuela tal vez se concentró más en situaciones memorísticas, en situaciones de conflicto, entonces tenemos que buscar esas alternativas para que no deje de enseñarse lo que se tiene que enseñar. Esto no se trata, a mí a veces, hasta antes esto digo, esto no se trata de ser una escuela divertida, la escuela no tiene que ser divertida, la escuela es lo que es la escuela. Lo que digo, a mí ese concepto de, ay, vamos a divertirnos en la escuela, no, después uno se divierte como en el trabajo no tiene que ser divertido, pero si te divertís mejor, o si la pasás bien mejor, pero entender el concepto de la responsabilidad y del trabajo que implica es una tarea fundamental. Y lo que busca este proyecto tiene que ver con eso, con poder generar esa formación y esa capacitación. Yo lo pensaba cuando lo escribimos, y les soy muy honesto, ¿es necesario un proyecto de ley? O se podría hacer desde el Poder Ejecutivo sin un proyecto de ley. Y la verdad que sí, se podría hacer desde el Poder Ejecutivo sin un proyecto de ley. De hecho, la ministra Mercedes Miguel, la nueva ministra de la Ciudad de Buenos Aires, que tal vez estaría bueno que algún día hagan un Zoom con ella y la conozcan para aquellos que todavía no la conocen, porque es una persona muy amigable, muy encantadora, para trabajar. Creó una gerencia operativa de bienestar en el Ministerio de Educación para que todas las políticas bienestar, que trabaja con lo socioemocional, ¿no? Dentro de lo que es la escuela del maestro, para que todas las políticas de formación tengan esta mirada y esta mirada transversal. Y me acordé hace muchos años, cuando empezaban la idea de lo que fue la ley de educación ambiental, la ley de seguridad vial. Fíjense cómo han cambiado conductas y comportamientos en los chicos. Los jóvenes hoy y los chicos son mucho más conscientes del cuidado del ambiente que nosotros, porque hace mucho tiempo que se los viene capacitando en una temática que también es una temática que implica de habilidades y de un comportamiento. La seguridad vial, cuando yo era chico todavía se discutía si ponerte o no ponerte el cinturón de seguridad. Hoy te subís a un auto, el primero que te dice que te tenés que subir y poner el cinturón y tomar las medidas de seguridad, o que no tenés que tomar alcohol si manejás, son los chicos. Entonces, hay un montón de políticas que se van instalando con el tiempo en la medida de hacer las políticas públicas y que no puedan quedar a criterio del gobernante de turno o de aquel que, que tiene que decidir. Entonces es importante dejarlo plasmado como ley y levantarlo como una bandera. Jorge Macri en la campaña de la ciudad habló mucho de la salud mental. Esta es una ciudad donde tiene un montón de problemas, que no vamos a echarle la culpa a la escuela ni tiene que ver con esto, pero que se pueden empezar a trabajar y a prevenir y ayudar desde la situación más temprana, que es el nivel inicial, la primaria y la secundaria. Y por otro lado, también es importante señalar que no estoy diciendo nada nuevo. Tal vez ahora le estamos poniendo otra teoría porque se ha avanzado en la investigación, tal vez le estamos poniendo otro nombre. Ahora, el concepto de convivencia escolar viene de hace muchísimos años, con otras ideas y con otros conceptos. Cuando se elaboraba el documento de convivencia escolar y los chicos eran parte de esos reglamentos, la escuela mejoraba. Hay un montón de investigaciones que demuestran que el clima escolar mejora el rendimiento académico. Tal vez decirlo acá en una sala donde todos son docentes y todos pasaron por eso, me vas a decir, Sergio, esto es una obviedad para nosotros, pero en otros lados no. Miren, la experiencia de secundarias promotoras u otras, veíamos, o el programa de Red, que estuvo a cargo de Agustina Blanco, veíamos que no pasaba nada mágico, no había que inventar nada nuevo, había que mejorar el clima, generar las condiciones, y eso mejoraba por sí solo el aprendizaje. Entonces, lo más importante es tener la idea que trabajar sobre las emociones y sobre este proyecto es trabajar sobre el aprendizaje de los chicos. Un chico que no pueda trabajar sus emociones no tiene los aprendizajes completos. Para nosotros que somos educadores sabemos de esta triple dimensionalidad del contenido, ¿no? La contenido actitudinal, lo conceptual. Bueno,
es importante poder darle a esos aprendizajes que sean realmente relevantes y duraderos en el tiempo y que queden en esos recuerdos como nosotros sonreímos cuando yo les hice la primera pregunta, si recordaban, allá algunos hace poco, algunos hace muy poco, pero otros hace mucho, su formación y su paso por la escuela. Entonces, lo más importante es que aportando con esta ley o trabajando con esta ley y generando un discurso y generando una política, estamos aportando al rendimiento académico. Esto no va en contra del rendimiento académico, no es una cosa o la otra, esto no es reemplazar, porque también lamentablemente ha habido algunas cosas que decían, reemplacemos el conocimiento por el trabajo en equipo. Esto no es reemplazar el mejor alumno por el mejor compañero. No tiene nada que ver con esas distracciones, esas pavadas que a veces en pedagogía se han experimentado. Tiene que ver concretamente con poder incidir de manera más saludable. No hace falta que lo diga yo, pero las infancias más sanas y felices hacen un mundo más equitativo y más inclusivo. Vuelvo a mirar la Marta y miro, hoy los chicos son mucho más inclusivos que tal vez mi generación. Gracias a Dios. Hoy aceptan las diferencias en el aula mucho más que mi generación y ni hablar las generaciones anteriores. Y eso es porque se vino trabajando en un discurso, se vino trabajando en una pedagogía, y gracias a Dios hoy las dificultades de la inclusión no pasan por la mirada de los compañeros, pasa porque tenemos otras limitaciones para trabajarlo y tenemos otras limitaciones que tienen que ver a veces con las cosas de los adultos más que de los chicos. Entonces, si queremos realmente lograr esos aprendizajes y buenos niveles, tenemos que trabajar y abordarlo de un montón de cosas. Por supuesto, y me van a decir, no necesitamos una ley de matemática para enseñanza de la matemática, no necesitamos, pero fíjense casos como Mendoza o casos como alguna otra provincia, creo que era Entre Ríos, la compañera nuestra, Alicia, también lo está impulsando, cómo a veces es necesario dejar fijado alguna política, como es la política de alfabetización. Parece mentira que tengamos que decir que la escuela tiene que enseñar, y sin embargo, para que las políticas a veces sean sostenibles y duraderas en el tiempo, es importante dejarlo desde la legislación. Yo no tengo duda de la agenda, que por eso recomiendo que en algún momento podamos hacer un Zoom con Mechi. Ella estableció con todo el equipo del ministerio un concepto que es Buenos Aires Aprende, y poner el foco en el aprendizaje, como una nueva etapa en el gobierno de la ciudad, por supuesto, y que va a trabajar todo esto, pero desde mi rol legislativo mi obligación es acompañarla con la normativa que necesita para que esto quede como una política pública. Después va a quedar en manos de ella, por supuesto, la implementación y la metodología y la forma, porque eso creo que lo tiene que hacer el Ejecutivo. Y yendo en concreto al proyecto, con esto cierro y después abrimos a charlar un ratito, yendo en concreto al proyecto, nosotros lo que proponemos desde este proyecto tiene que ver con un programa de capacitación en la temática, con el enfoque que les acabo de explicar, que tenga partes fundamentalmente en la capacitación de aquellos docentes que trabajan en el aula de manera cotidiana, además de que se complemente con los equipos de orientación y con otros equipos que hay en el ministerio que atienden de manera complementaria. Un programa que queda a cargo del Ministerio de Educación para la implementación y la implementación, pero que esté fijado con estos criterios de qué entendemos por educación socioemocional. Y hago una aclaración, porque también escuché un comentario. Esto no tiene nada que ver ni con la Agenda 2030, que mucho ni la conozco, ni con la ESI. La ESI trabaja las emociones desde otro lugar y está muy bien y se tiene que trabajar y se tiene que seguir capacitando en eso. Esto no tiene que ver con esto, tiene que tener habilidades para el aprendizaje, que va más allá de lo afectivo en términos de la identidad sexual o cualquier otra cosa que tiene. Esto no tiene nada que ver con eso. Lo quiero aclarar, esto tiene que ver con las personas. Probablemente si esto trabaja bien y si esto funciona bien, va a incidir de manera positiva en la capacitación de la ESI y en la capacitación de tantos otros temas que son trascendentales. Pero no está pensado como un artículo complementario a la educación de la ESI, ni mucho menos. Y algo importante que también
tiene el proyecto, y para mí, como defensor de la libertad de enseñanza, siempre es fundamental. La ley prevé que cada escuela lo tenga que trabajar hacia el interior de su institución, respetando el ideario y los valores que cada institución tenga. Que sea algo, si bien están los lineamientos macro, que cada uno lo pueda adaptar en función de los lineamientos, pensando también en escuelas de gestión privada, que lo puedan tener, como pensando también en escuelas de gestión estatal, que trabajan de manera muy bien proyectos de manera integral y proyectos comunitarios. Así que nada, acá un poco la presentación y abrir a charlar y a escucharlos. Yo lo que quería aportarte, Sergio, es que, a ver, estar en contra de la educación socioemocional hoy sería estar como en contra de la neurociencia. Hoy con la inteligencia artificial generativa, lo que estamos hablando es del sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo tiene que ver cómo las personas procesamos determinada información y tiene que ver con la emocionalidad. Hay 1.600 sesgos cognitivos, de los cuales en ese mapa de sesgos cognitivos casi 980 de los sesgos cognitivos que tenemos las personas para afrontar el siglo que vivimos tienen que ver con las habilidades socioemocionales. Entre ellas, cosas que tienen que ver con la construcción de lo que vos venís hablando, que es la construcción de la ciberciudadanía, ¿no? Que es un tema que el kirchnerismo no tomó, ¿no? Como tema prioritario. ¿Cómo construimos hoy la subjetividad en el mundo digital? ¿Y qué es esto de ser ciberciudadanos, ¿no? Vos hablaste del grooming, hablaste del ciberbullying, hablaste del sexting, hablaste de estos temas. Y estos temas hay que tocarlos porque cuando nosotros íbamos a la escuela, el que te hacía bullying era uno y el que miraba era 40. Hoy el que te hace ciberbullying es uno y el que te mira en TikTok son 10 millones de personas. Entonces, estas son cosas que a mí me parecen sumamente interesantes que se toquen en la escuela, que se toquen en la ciudad de Buenos Aires. No me parece una cosa menor, porque un chico puede hoy aprender lo que le faltó de matemática en un video de YouTube. Ahora bien, ¿cómo puede manejar la emocionalidad cuando está mirado por el mundo entero en TikTok, donde hay 10 millones de pibes de su edad burlándose y no tiene las herramientas, ni él, ni el maestro, para enfrentar este problema? Entonces, a mí me Ahí, parece que no es una cosa menor lo que vos estás estupendo lo que proponiendo. decís, y hay algo importante. Acá hay evidencia científica, no es una cuestión instintiva u objetable. Gardner, que todos conocen, incorporó como Sí. la última inteligencia la inteligencia emocional que tenemos las personas. Y como cualquier otra de las inteligencias, también requiere esa ejercitación y ese trabajo de aprendizaje, de incorporación de conocimiento. Así como aprendemos una lengua, o aprendemos un cálculo matemático, o aprendemos de manera de memoria, o aprendemos de manera cualquier conocimiento, también tenemos que aprender a manejar el tema de nuestra emocionalidad. Eso. Repito, todos tenemos ejemplos de chicos que no pueden controlarse en un trabajo porque le contesté mal a mi jefe, porque, bueno, eso es un no manejo de la emocionalidad. Che, mirá, en ciertos ámbitos, de ciertas formas, te tenés que comportar. Esto no quita ni tu libertad, excepto que pase algo bueno. Ahora, esto no quita ni tu libertad, ni vos sos peor persona porque hayas obedecido un horario o una tarea que te dio un superior. Entonces, ahí es importante entender lo que la evidencia nos demuestra, científica, cuál es el camino y el resultado. Y yo propuse mucho esta ley en la provincia de Buenos Aires y también había llegado a una instancia casi de votación y finalmente el kirchnerismo, como atrasa con todo, no lo entendió todavía, están ahí tratando de ver discutiendo los 70, mientras la educación y las cosas avanzan. Y lamentablemente en algunas cosas veo también, no el secretario de Educación Torrendel, sino algunos personajes de la libertad avanza, que también hay un discurso de reivindicación a ciertos modelos educativos que fueron exitosos,
pero que fuera no son contemporáneos, digamos. Yo soy un defensor del modelo de Sarmiento. Les aviso que vamos a hacer una cátedra internacional de Sarmiento en la universidad de manera virtual, así que todas las que se quieran anotar después les voy a pasar para que se anoten. Reivindicando la figura de Sarmiento. Ahora, Sarmiento hoy hubiese tenido otras estrategias, no hubiese replicado la misma, porque justamente si estamos hablando de alguien que era inteligente, era Sarmiento. Entonces, aplicó estrategias pedagógicas, políticas para un contexto de una situación. Pretender que la escuela hoy sea la escuela de Sarmiento no va a lograr los resultados que logró en la alfabetización Sarmiento ni cualquiera de los otros padres del aula. Así que, perdón, ahí hay una mano levantada de Daniel. Sí, Dani, te damos la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Yo quería sobre todo destacar lo importante que es y lo difícil que es para el adolescente la educación socioemocional. Es difícil abordarlo. El adolescente trata digamos, lo toma al docente como un ser que está ahí, que le molesta o algo semejante, y es muy difícil el abordaje. Estoy convencido que es muy difícil, por eso va a ser una gran aventura dedicarle eso al nivel secundario, pero es importante que se haga. Una cosa que yo estuve notando a través de toda mi carrera, 35 años de docente en nivel secundario, fui director, eh, profesor de química, es que hay muchos colegas que realmente no tienen esa llegada socioemocional, digamos, hacia el alumno. Entonces es muy difícil que puedan transmitir su conocimiento. Muy difícil. Eh, Hay un montón de tácticas para lograrlo y creo que intuitivamente todos tratamos de hacerlo. Está muy bueno que se capacite, y acá viene la pregunta, si la ley prevé que esto impacte en los planes de los institutos de formación docente. Eso es lo que me gustaría saber, porque me parece que es fundamental. Si los docentes no tienen esa capacidad de acercarse al alumno, esa capacidad de transmitirle esa alegría de estar en la escuela, y es muy difícil que se logren aprendizajes. Nada más, Sergio, gracias. Ahí gracias a vos, Daniel, has tocado varios puntos importantes. Uno, en gran parte tenemos una falencia porque no hemos sido educados nosotros muchas veces para educar en esto, en la educación emocional. Tampoco hemos tenido, porque somos docentes tal vez de otra época, de otros modelos educativos, de otras necesidades y de otros contextos. Entonces, mucho de lo que nosotros hemos aprendido, como vos decís, en 37 años de docencia, lo fuiste adquiriendo por la experiencia, por la práctica, porque tu capacitación has buscado, aun cuando no te han obligado, has buscado formarte en temáticas que te han despertado interés para darle una mayor respuesta a tus alumnos, pero no somos una generación que fue muy amigable con el ejercicio de las emociones. Nosotros, Daniel, que somos varones, digo, el varón no lloraba, el varón no podía mostrarse débil, el varón no podía mostrar situaciones de debilidad en ningún contexto y tenía que ser en un montón de cosas una carga que a veces algunos la podían cumplir y otros no la podrían cumplir, y eso sigue pasando. Somos una generación donde ciertos mandatos, que no digo ni que esté bien, que fueron los que fueron, estaban establecidos. Hoy hay otros mandatos, que tampoco los pongo yo, los que quiero que estén, son los que son, y que tenemos que poder acompañar distintas situaciones. Los chicos tienen mucho más conciencia de problemáticas, no sé, mi sobrino me dice, tío, sos un machirulo. Ese concepto nuevo, y es verdad, algunas cosas nos reímos con un humor que ya no era, y que vamos aprendiéndolo. Bueno, eso es importante también, ir entendiendo que los tiempos fueron cambiando. Y con respecto a lo que vos decías, Daniel, de la formación, yo creo que hay que trabajar, y la ley prevé eso, en la formación inicial y en la formación continua. Inicial para que sea de manera transversal en los planes de estudio de los que se están formando, y continua para acompañar a aquellos que ya se formaron y tienen necesidades puntuales respecto de este tema. De paso, también paso el chivo, en la Universidad de la Ciudad, que estamos haciendo una revisión de todos los planes de estudio, nos está acompañando Sonia Fox, que es una especialista, una número 1
en esta temática para que todos los planes de estudios y el contenido que se ve en las materias, que no quiere decir, ay, hoy vemos la emoción, la empatía. No, no, la empatía no es una definición teórica. La empatía se trabaja en la dinámica. Entonces, lo que necesitamos es replicar esas prácticas que son las que después llegan al aula. Así Esto es que importante, Sergio, porque hubo un tiempo que vos eras chico, que los docentes enseñábamos valores. Entonces, todos los días enseñábamos un valor, el valor del amor, el amor. Entonces leíamos una poesía o una lectura, por ejemplo, y enseñábamos la amistad. Esto es importante, ¿no? Que lo aclaremos, porque si no se toma este proyecto, como lo hemos leído en redes, a la liviandad. Y yo creo que lo que está hablando Sergio es de extrema profundidad. Lo van a trabajar no solo desde la formación docente, desde el aula, desde lo extracurricular, desde lo curricular, y que sea desde la formación del docente. Y esto también, Sergio nombra dos cosas que yo quiero señalar. Habla de la formación docente inicial y de la formación docente continua. Entonces, no es un proyecto de ley con la liviandad y la ligereza que sale la gente en redes sociales cuando Sergio contó al principio algo terrible, ¿no? Donde la ciudad de Buenos Aires está atravesando una tragedia donde los chicos se están matando, donde los chicos se están suicidando. Entonces, donde los chicos le están pasando muy mal. Entonces, esto requiere una intervención, no solo del sector educativo, también Sergio habló de poner un componente del área de la salud, de la psiquiatría y acompañar desde otro lugar. Y esto es importante que lo dejemos sentado, ¿no? Sí, Daniela, vos levantaste la mano, Daniela García. Hola, sí. Hola, Sergio. Buenas tardes a todos. Hola. Yo soy de Tucumán, licenciada en Educación Especial y trabajo con alumnos con discapacidad, con niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, y también coordino los procesos de inclusión en escuelas de educación obligatoria, en primaria y en secundaria. Trabajo en una zona muy desfavorable de Tucumán, casi al límite de Santiago del Estero, vulnerable social y económicamente. Y esto de las emociones lo trabajamos mucho, pero lo empezamos a hacer como una necesidad. Primero para nosotros, por nuestra salud mental, porque había casos muy complicados de nuestros alumnos. Nosotros tenemos muchos chicos abusados, tenemos padres con discapacidad, hijos con discapacidad, nietos con discapacidad, todos terminan siendo nuestros alumnos. Entonces, desde ese lugar hemos empezado a trabajar con especialistas, con psicólogos y también con psiquiatras que primero han trabajado con nosotros. Y de ahí comenzamos a trabajar con distintas técnicas con nuestros alumnos sobre las emociones, cómo reconocerlas en nosotros mismos y en los otros, y cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones, ¿verdad? En la primaria existen muchas técnicas como los semáforos de las emociones, etcétera, etcétera. El tema complicado estaba con los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad. Y a algunos de ellos que nosotros le hacemos la formación profesional para ir a un trabajo, como vos decías, cómo ellos van a reaccionar ante un jefe que no somos nosotros los profes que nos conocen, que les va a dar órdenes, que va a tener que cumplir un horario, que va a tener que seguir una regla. La verdad que nos ha costado muchísimo, 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 pero hemos logrado muchas cosas buenas con los chicos, sobre todo los que ya están trabajando. Y cuando salimos a las escuelas de educación obligatoria a hacer los procesos de inclusión, te reciben muy mal. Nosotros no estamos capacitados, tienen que ir a la escuela especial, no son para nosotros. Entonces, desde ahí también es como hacer muchos talleres con los docentes y con los padres de los alumnos no normales, por decirles de alguna manera, sin discapacidad, sobre las emociones. La verdad que cuesta mucho, pero es muy, muy importante, y no todas las escuelas la hacen. Nosotros, como te digo, lo hemos empezado a hacer por una necesidad propia de nosotros, los docentes, pero ya lo venimos haciendo hace muchos años con profesionales, y la verdad que sea una ley a nivel nacional, pero sería fantástico y que esto se lo trabaje mucho, mucho mejor.
Daniela, ahí te cuento dos cosas. Uno, que estoy trabajando con María Eugenia Vidal y con Alejandro Finocchiaro para que lo presenten ellos también a nivel nacional el proyecto y lo puedan presentar. Y también, así como uno lee a veces las críticas y tiene 100 elogios, pero hay una crítica y yo con lo obsesivo que soy me quedo con la crítica. También me escribió mucha gente, me escribió particularmente docentes de Tucumán que están haciendo este trabajo. De hecho, me mostraron que se capacitaron en esto, Sí, que han trabajado, me han escrito en las redes, me han mandado sus proyectos eh, en un documento, me mandaron por mail, después se sí. contactaron conmigo. Algunos de nosotros tenemos postítulos en educación emocional, Bueno, o por sea, eso nos me hemos han escrito capacitado algunas. bastante. Bueno, pero ves, en Tucumán existe y está, y me escribieron por lo menos 3 docentes de Tucumán que estaban mirando los nombres, que no eras vos, así que me han escrito 3 más, además de vos, que están trabajando este tema. Y lo que estamos proponiendo en la Ciudad de Buenos Aires ya se hace en otras provincias, se hace también en Tucumán, se hace en San Juan, se hace en Misiones, hay leyes de educación emocional en otras provincias, en otros lo ha iniciado directamente el ministerio. No estamos proponiendo nada Sí, nuevo, ni lamentablemente, es algo que está aprobado, como bien vos decís, y que los resultados son evidentes. Salimos a preguntarle sí, por una dinámica a los padres a la salida de las escuelas. Todos los papás, quien más o quien menos entiende, entienden que parte de los problemas pasan por ahí y valoran, aún acá hablo en la Ciudad de Buenos Aires, aún aquellos docentes que ya trabajan con algún tipo de trabajo sin estar en una ley, sin estar en el diseño curricular. Usted piense que el sí, diseño curricular de primaria en la Ciudad de Buenos Aires lleva muchísimos años. Ahora están en un proceso de cambio, lo había iniciado la ministra Acuña y ahora sigue Mercedes. Pero entonces hay cosas que en el aula pasan y que no están establecidas necesariamente en alguna norma. Así que lo que vos contás es importante y por suerte son muchos los casos. Son muchos los casos. Lo que tenemos que hacer es instalar eso como goteo en un montón de otros. Y yo siempre repito algo, lo bueno también es contagioso. Cuando uno ve que el de al lado sí, hace algo bien, che, ¿por qué le va bien con sus alumnos? Y bueno, si tengo la voluntad de mejorar, que es fundamental, también se aprende de eso. sí. Bueno, Sergio, eh, abro el debate si alguien más quiere levantar la mano y quiere exponer algo, si no, vamos a ir cerrando. Ahí está Marcelo, que levantó la mano, y Marta Gallardo. A ver, Marcelo, ¿te desmuteás? No lo veo, Marcelo, ¿dónde está? Ahí está. Hola, ¿Cómo ¿me estás, escuchan? Marcelo? Bien, bien, muy bien. Hola, hola. Sí, Hola, contanos. bueno, yo soy de Jujuy. eh, Trabajé varios años en lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y trabajamos como no teníamos nosotros la potestad de intervenir en las escuelas desde lo educativo, dábamos charlas a docentes en las aulas, también a los alumnos eh, para hablar un poco sobre discapacidad, ¿no? Yo me estuve a cargo de una coordinación en la que trabajamos mucho el tema de la accesibilidad, pero también nos parecía correcto trabajar cuestiones básicas del conocimiento sobre la discapacidad que notábamos que faltaba mucho en las escuelas, a pesar de tener una modalidad de educación especial en el Ministerio de Educación de la provincia. Y cuando dábamos los talleres, notábamos siempre la situación en la que el docente no tenía ningún tipo de herramienta pedagógica, incluso emocional, y es acá donde voy, para poder trabajar con alumnos que tenían incluidos. Y no estamos hablando de un alumno, sino que en estos últimos años tienen dos, tres, hasta cinco alumnos incluidos en un aula de 32 alumnos. Entonces, eh, vemos que es necesario trabajar estas cuestiones porque el miedo paraliza y también el desconocimiento acerca de cómo tratar a la persona, y era lo que estaba apuntado en nuestras charlas, de tener en cuenta las dificultades por las que va a atravesar ese alumno o alumna con discapacidad, para que los docentes empiecen a buscar estrategias pedagógicas.
Entonces, pero como el miedo paraliza, no saben qué hacer. Consultan eh, a un servicio de acompañamiento escolar que existía en el Ministerio de Educación, pero era un equipo muy pequeño que tenía que abarcar toda la provincia. Entonces, yo creo que trabajar esto no solo desde los ministerios de educación, sino también desde, por ejemplo, un Ministerio de Desarrollo Humano, de Capital Humano, por ejemplo, a nivel nacional, en el que no tiene, o sea, en el que la educación emocional no solo tiene que ver con educación, sino también con estas habilidades como ustedes las mencionan, ¿no? Habilidades que necesitan los jóvenes, necesitan los adultos, necesitan en este caso los docentes para poder hacer frente a un aula diversa en la que se pueden ver, y muchas veces pasa, superados. Entonces, hay mucho más estrés, hay mal humor, hay situaciones que se dan Ujú. entre los alumnos del aula, entre los padres de esos alumnos que ven dificultades, ya sea del trato, ya sea de cómo va avanzando esa hija con discapacidad o ese niño con discapacidad en relación a lo que se está esperando, ¿no? Del avance, de la evolución en el aula, en la clase, en la materia, y el docente es quien recibe también todo esto. La situación en el aula, la situación con los padres, la situación con el director, y yo creo trabajar esto, por eso me parecería interesante poder leer ese proyecto, conocerlo un poco mejor. Ya lo vamos a mandar, Marcelo, a los que han estado inscritos, lo vamos a mandar al proyecto cuando esté un poquito más avanzado para que lo podamos socializar. Ahí te voy a cortar la palabra porque tenemos acá a Marta Gallardo que levantó la mano y también Claudia. También les quiero contar que cuando terminemos este Zoom, Ángela va a salir con un posteo donde lo vamos a robar a Sergio Siciliano y vamos a poner algo que tenga que ver en redes. Lo que les pedimos es que nos acompañen desde ex Twitter, desde X y desde el Instagram, aunque sea comentando algo tal como dijo Sergio, habrás visto, Sergio, que hay de todos lados, hay gente de Formosa, hay gente de Jujuy, hay gente de Tucumán, hay gente de todos lados, eh, y la verdad que nos hemos podido sostener como locos sueltos, abrazaditos así, en todas las provincias, gente que la ha pasado de todas las maneras, ¿no? Eh, te doy la palabra primero a Marta y después a Clau. Bueno, yo simplemente, primero, contenta de poder compartir este encuentro virtual con ustedes y sobre todo rescatar este proyecto que plantea Sergio, porque primero como pedagoga hospitalaria y domiciliaria que trabajé muchos años en el ámbito del hospital y del domicilio, la cuestión, la transversalidad que tiene la cuestión emocional es clave para poder realizar el abordaje pedagógico de un niño enfermo, porque sabemos muy bien que la enfermedad no solamente es una cuestión física, sino también una cuestión a nivel psicosocioambiental, ¿no? O sea que todo esto, nosotros dentro de la propia práctica pedagógica, fue necesario sentarnos los pedagogos, los directivos, bueno, y en mi caso, que durante muchos años pude ser directora y después directora de educación especial, también poder hacer este recorrido y esta transversalidad, lo cual a mí es fundamental para mí que en este proceso de aprendizaje se capaciten, ¿no? Porque si bien la capacitación siempre fue puesta en el sesgo de lo cognitivo, del conocimiento, hoy poder que los chicos, como dijo la compañera de Tucumán, poder identificar las cuestiones emocionales, los distintos momentos, y poder autorregular y darle estrategias posibilitadoras a los chicos, me parece fundamental, ¿no? Así que, bueno, desde mi lugar voy a apoyar y voy a poder aportar a todo lo que se pueda. Así que me encantó este encuentro, Judith y Sergio, y a todos los que están presentes. Muchas gracias. Gracias, Marta. Sí, Clau.
Bueno, ahí había levantado sin querer, pido disculpas, pero voy a Ah, aprovechar el momentito. Celebrar el proyecto ampliamente. En Provincia de Buenos Aires, Sergio ha dado cátedra del inicio de muchas de líneas que tendieron a la formación socioemocional. Me parece que en el caso del nivel secundario hay que trabajar muy fuerte la frustración, por un lado, y por otro, la construcción del proyecto de vida, porque lo que falta es, frente a la no frustración, lo que falta es ese proyecto de esperanza y posibilidad de salir adelante. Así que la verdad que me quedo como muy expectante en relación a cuál va a ser el diseño de la política específica de implementación, ¿no? Una vez que esté aprobado, que no dudo que así será. Y la otra cosa que subrayaría, pensando en Provincia de Buenos Aires específicamente, que vos lo mencionaste, Sergio, es gravísimo y exponencial el crecimiento del tema de la ludopatía, que no aparece, no está circulando tanto digamos, en el discurso cotidiano como en algún momento aparece en el consumo de sustancias u otras cosas, pero hay dos vertientes muy fuertes con la ludopatía. Por un lado, porque los jóvenes han encontrado ahí una salida laboral inmediata, porque se han transformado en cajeros de las plataformas virtuales en términos de juego, pero lo que es muchísimo más grave es colocar el físico como apuesta al juego. Entonces, digo, me parece muy interesante que esto se empiece a hablar y se empiece a trabajar de Ahí me manera estoy muy metiendo, contundente. Así me que te estoy lo quiero metiendo en agradecer porque lo ese tema. mencionaste. Sí, me estoy metiendo en ese tema con otro proyecto de ley donde lo estoy trabajando con Nación, porque muchos de los temas de regulación del juego tienen que ver con cuestiones nacionales, no jurisdiccionales, pero la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, puede hacer cosas. Lo que se está detectando, como bien señalas vos, primero es toda la situación en adicciones, en otros riesgos que caen a partir del juego, pero también que la está haciendo la puerta de entrada a la prostitución infantil, Sí, sí, que se cree sí. más inocente a través del OnlyFans o de las tantísimas plataformas que hay de esto, pero estamos hablando de menores y estamos hablando de una situación muy, muy compleja. Por eso hay que abordarla desde distintas aristas. El proyecto de educación es el primer paso para la prevención. No se empieza y termina ahí la situación en esto. Y eso también, digo, son otros proyectos que estoy presentando, que los estoy trabajando con el Ejecutivo, porque la voluntad del gobierno de Jorge Macri también es encararlos, así que uno como diputado, ese oficialista, también tiene que generar las políticas que le ayuden y no entorpezcan a la gestión, pero es un tema de manera integral. Como decía Judith al inicio, es la mirada que tenemos de educación, es una mirada integral, que va y apunta hacia los conocimientos teóricos, pero también a todo esto de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Y me quedo con algo también que decía Marcelo hace un ratito: cualquiera de estos temas, los que le tenemos miedo y los desconocemos, hace y nos paraliza. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarnos y capacitarnos para estar más preparados y con más herramientas. bueno, chicos, vamos a dar cierre, Sergio, te súper agradecemos. Te cuento que nosotros ponemos el link del webinar en nuestras redes y te lo vamos a pasar. Perfecto. Te pedimos permiso para esto, pero esta es una de las formas que nosotros socializamos lo que hacemos y que además, bueno, también lo ponemos al interior, donde tenemos grupos de WhatsApp de muchísimos docentes que por distintas actividades en la semana no podían estar, pero pedían esto. Así Cuando que no compartan tenemos el más que proyecto, gracias, Sergio. no, ponerme a disposición. Un proyecto todavía tiene que pasar las instancias de comisión, de aprobación, con lo cual hay todavía tiempo para modificar. Cualquiera que lo lea y quiera hacer algún comentario, una sugerencia,
abierto a que nos lo envíen con control de cambios o lo podamos ver o nos avisen. Esto quiero decir, yo fui al despacho de Sergio, a la legislatura, y la verdad que es un despacho hermoso, donde toda es gente joven pensando, trabajando. Vieron que también hay un sesgo cognitivo con respecto a los legisladores y a los equipos, como que estuvieran todos tomando café, y la verdad que es un equipo de gente sub 40, diría, sub 30, pensando, dinamizando, trabajando